Los accidentes cerebrovasculares son la tercera causa de muerte en el Uruguay, luego del cáncer y de las enfermedades cardíacas. En Otras Miradas hoy entrevistamos al doctor Andrés Boero, integrante del equipo de neurocirugía del Hospital Maciel, un punto de referencia clave para el tratamiento y la prevención de estas patologías. Bienvenidos a este reportaje. Amigos, estamos conversando con el doctor Andrés Boero y la primera pregunta, naturalmente, es, bueno, ¿qué es un accidente cerebrovascular? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo detectamos estas cosas? Son más preguntas en una sola primera impresión a propósito del acercamiento a este tema. Pero creo que lo más interesante sería saber qué es eso. Bien. En realidad podemos definir, el problema es amplio, es complejo. El ataque cerebrovascular, en definitiva, es la manifestación cerebral o neurológica, es una disfunción de determinadas áreas del cerebro, que en realidad el problema inicial, básico, digamos, no está propiamente en el cerebro, sino que es una complicación del sistema vascular, o sea, las arterias o los vasos que le dan la irrigación al cerebro sufren determinados tipos y variados tipos de complicaciones, y eso se traduce, en definitiva, por bruscamente una alteración de la función, digamos, de un área cerebral. El ataque cerebrovascular, hay muchos aspectos, es muy complejo el análisis de todos los aspectos del ataque cerebrovascular. En cuanto a definición y a términos, para ir más o menos delineando las cosas, nosotros históricamente utilizamos la palabra accidente vascular encefálico. Después, y una sigla muy común entre nosotros que es AV. AV es accidente vascular encefálico. Después hubieron algunas objeciones dialécticas, diciendo que en realidad de accidental esto no tiene nada. Y si uno lo piensa, es real, es correcto. Esto no es un accidente. Cuando un enfermo sufre una complicación vascular, bueno, pues previo a ese evento, ese enfermo tiene lo que se llaman los factores de riesgo. Es un hipertenso, es un diabético, es un fumador. Eso con el paso del tiempo... Es decir, todos estos son factores coadyuvantes que pueden llegar a desembocar, no necesariamente, pero desembocar sí, en un accidente cerebrovascular. Ahí está. Es decir, hay distintos factores que intervienen cambiando la mecánica del propio organismo, introduciéndole factores que no son los deseados, y pueden ser causas que provoquen esta realidad. Y de ahí la objeción a la palabra accidental. Esto en definitiva no es accidental, es algo que es perfectamente prevenible, es previsible, y desemboca a lo largo del tiempo en una complicación, ¿no? O sea que la palabra accidental no es del todo correcta, por eso se prefiere no hablar, no es obligatorio, pero se trata de no hablar tanto de accidente vascular. Otros términos que usamos son el ataque cerebrovascular, que es lo que más usamos, y después una palabra que está en boga, que la usamos nosotros, que es inglesa, que es stroke, que significa golpe o cosa brusca o ataque, en definitiva, que es una palabra que no es nuestra, se utiliza en la literatura internacional, tanto de habla sajona como de habla hispana, de manera que 2x3 nosotros también nos referimos al problema como si fuese... Ahora, ¿cómo puede una persona que obviamente no tiene formación médica, que no conoce en profundidad las funciones del organismo, pero que sí advierte que hay ciertas cosas que no están caminando bien en su interioridad, ¿cuáles serían los síntomas más notables o en los que uno debería focalizarse cuando aparecen, como que esto puede llevarnos o inducirnos a que puedo estar en presencia de un accidente cerebrovascular? El cerebro en sí es un órgano complejo, cumple funciones algunas que de alguna manera podemos considerar como básicas, como la función del movimiento o la función de la sensibilidad. Todo enfermo que obviamente que note que pierde la fuerza de un brazo o de una pierna, eso le va a significar alarma y va a consultar, y por supuesto que es uno de los síntomas de alarma, la pérdida de la función motora, la pérdida de fuerza, brazo, pierna, o un familiar o un testigo que note una asimetría en la cara, en los rasgos de la cara por debilidad de una parte de la cara. Esos son todos obviamente síntomas de alarma. En general la gente consulta, por esto obviamente no pasa desapercibido. ¿Pero hay otros factores que estén más silenciosos? Hay otros factores diferentes o silenciosos, por ejemplo, por supuesto, trastornos de la sensibilidad gruesa, o sea, hormigueos, cosquilleos en la cara, en la mano, en la pierna, también pueden o no, pero pueden ser indicadores de un problema vascular. Pero después, por ejemplo, una cosa que es clásica en la medicina es un trastorno visual. Un enfermo pierde la visión del ojo durante algunos segundos y después rápidamente lo recupera. Eso tiene un nombre técnico que se llama amaurosis fugax,
Y eso para nosotros, los que estamos en el tema, es un signo de alarma, es un indicador de un problema de irrigación en la retina. La retina, el ojo y la retina recibe sangre de las mismas arterias que nutren al cerebro. Cae en el mismo, digamos, territorio vascular. En consecuencia, un problema de funcionamiento de la retina puede ser una amenaza indirecta al cerebro. Y sin embargo, seguramente un enfermo que tiene una amaurosis fugax, es decir, pierde la visión en unos segundos, ¿a quién se le va a ocurrir consultar? Seguramente no de urgencia, y va a ir al oculista. Y el oculista, por supuesto, va a ser el que va a activar la alarma y poner los estudios del enfermo. Problemas del lenguaje, dificultades, por ejemplo, en la emisión de la palabra, el enfermo que tiene un trastorno circulatorio en el área que tiene que ver con la expresión del lenguaje, de pronto quiere hablar y no puede, y puede quedar con el trastorno o revertir el trastorno, o puede no comprender las cosas que se le dicen. Y hay funciones aún más complejas, hay áreas del cerebro que son muy compactas en cuanto a estructura. Es lo que nosotros llamamos el sector posterior. El cerebro, de alguna manera, podemos dividirlo en un sector anterior, que es la mayor parte del cerebro y que recibe sangre de dos gruesas arterias, que son las arterias carótidas, y un sector que le llamamos posterior, que es al que me estoy refiriendo, que es una zona del cerebro que hay una compactación de vías de subida y de bajada y de centros y de núcleos que hace que la forma clínica de presentación de un trastorno vascular en ese área habitualmente es compleja. Los síntomas pueden ser muy variados, puede haber vértigo, puede haber trastornos de la sensibilidad, puede haber pérdida de fuerza, puede haber trastornos de la coordinación o del equilibrio, el enfermo no puede estar parado o no puede caminar. O sea que hay cosas que son muy básicas y muy alarmantes, como la pérdida de fuerza de una parte del cuerpo, pero hay otras cosas que de pronto... Estas son manifestaciones súbitas que aparecen de golpe. Y eso es lo que define van y en general vienen. el problema vascular. El problema vascular en general es de instalación brusca o súbita. Conceptualmente, en realidad, hay dos grandes problemas en la circulación cerebral, que son dos grandes grupos de ataque cerebrovascular, lo que se llama hemorrágico o isquémico, que isquémico significa que no llega la cantidad suficiente de sangre y en consecuencia de oxígeno a un área del cerebro. Cuando hablamos de hemorragia, lo que sucede es que se rompe un vaso, se rompe una arteria adentro del cráneo. Las manifestaciones clínicas tienen su propia identidad, en general como hay un crecimiento dentro del cráneo, que es como una fortaleza ósea no extensible, se rompe un vaso y se genera un hematoma, un sangrado. En el crecimiento, ese sangrado aumenta la presión adentro de esa caja ósea del cráneo y eso habitualmente hace que el enfermo tenga dolor de cabeza. Mucho dolor de cabeza, puede tener náuseas, vómitos, puede bajar un poco su nivel de alerta o de vigilancia. Y además, en el lugar donde está creciendo ese hematoma, está alterando las vías que transcurren en esa zona y eso, además del dolor de cabeza por la presión dentro del cráneo aumentada, determina que el enfermo tenga lo que llamamos nosotros focalidad neurológica. Le duele la cabeza y pierde la fuerza de la mitad del cuerpo o deja de hablar o cosas similares de focalidad. Los hematomas se ven groseramente, ¿no? Esquemáticamente. Enfermo hipertenso durante muchos años, hipertensión no controlada, eso, la hipertensión crónica altera la estructura de las arterias dentro del cráneo. Las altera de tal forma que un día, con cifras de presión elevadas en general, o a veces no, una de esas pequeñas arterias se rompe, porque la arteria en sí está enferma, y está enferma por la hipertensión crónica. Se rompe y eso genera la formación del hematoma. Otro capítulo, digamos, de los sangrados que se habla mucho y todo el mundo tiene cierto temor es los aneurismas, la rotura del aneurisma. Ahí el mecanismo del sangrado es diferente, lo que hay es una alteración estructural de las arterias, se forman los aneurismas, que son anomalías de la propia pared de la arteria, que forma como una bolsita, un aneurisma, es una dilatación anómala, que bueno, un día se rompe y eso significa un sangrado. Serían los dos grandes mecanismos de sangrado, el del hipertenso y la hemorragia meningia. Para después de la pausa te dejo planteada la pregunta, bueno, ¿cuáles son los factores que pueden ser propicios para desembocar en todas estas instancias o en esta patología que provoque el accidente cardiovascular? Al pasar, al inicio de este reportaje nombrabas algunas posibles causas que son factores coadyuvantes al desarrollo de la enfermedad. En un instante me lo contestas.
La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley se promueve la alimentación saludable de todos los niños y adolescentes, de escuelas y liceos, públicos y privados. Mediante la educación temprana y la disponibilidad en los centros de enseñanza de alimentos saludables, se fomenta la incorporación de hábitos de alimentación sanos para una mejor calidad de vida. Conoce más en impo.com.uy/alimentación saludable. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la violencia doméstica tiene muchas formas y todas limitan el libre ejercicio de tus derechos. Contás con una ley que protege tu integridad física y emocional, tu libertad y tu seguridad. No te calles, la violencia doméstica es un delito. Denunciala. Conoce más en impo.com.uy/violencia doméstica. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con el doctor Andrés Boero a propósito de los accidentes cerebrovasculares. Al pasarte al principio del reportaje, comentabas algunas de las posibles causas que son las que provocan, no deben ser las únicas, este tipo de patologías. Pero me gustaría que las detallaras un poco más en profundidad. ¿Cómo no? Creo que este es el aspecto quizás más importante del enfoque de este problema. Una cosa que no mencioné previamente, el ataque cerebrovascular tiene una prevalencia, una incidencia muy alta. Se ven muchos pacientes con problemas vasculares cerebrales. Eso significa problema de todo punto de vista, que se puede analizar de varios aspectos. Desde el punto de vista, es el peor, pero bueno, desde el punto de vista, el peor de que no deberíamos estarlo analizando, pero debemos analizarlo, que es la parte financiera económica, significa inversión de recursos altos, tanto desde el punto de vista diagnóstico como de internación, como de rehabilitaciones, pensiones por invalidez, las nuevas terapéuticas, o sea que los recursos son muy, muy grandes, muy altos, los que se insumen desde el punto de vista económico. El porcentaje de pacientes que llegan a una puerta de emergencia, siempre que vamos a puerta, siempre monitor tanto es un ataque cerebrovascular, monitor tanto un ataque cerebrovascular, una cosa que todos los días vemos en forma permanente. Es la segunda causa en el Hospital Maciel de consulta. Sí, claro, es la tercera causa de mortalidad después de la enfermedad cardiovascular y del cáncer. En el Uruguay. En general. Últimamente están modificándose un poco los guarismos, pero globalmente podemos decir que de mortalidad es la tercera causa después de cáncer y enfermedad cardíaca. Pero es la principal causa de invalidez y de morbilidad. Y capaz que este enfoque, el enfoque personal o individual del paciente que siempre hacemos énfasis, es un ataque cerebrovascular o puede llegar a ser devastador en la vida de un individuo. ¿Qué cosa peor le puede pasar a un individuo que pierda, por ejemplo, su independencia física, que no pueda ya más moverse o que tenga pléjico, o sea, sin fuerza en la mitad del cuerpo y tenga que estar o en una silla de ruedas o confinado a una cama? ¿Qué cosa peor puede significar un enfermo que perder la capacidad de comunicación con lo que lo rodean o la gente que lo rodea, de no poder hablar, de no poder comprender? Es decir, lo que le sucede a un enfermo que tiene un ataque cerebrovascular no siempre es horrible, hay cosas menores, pero puede llegar a ser muy grave. Siempre en todas las cosas alguna secuela queda. Y bueno, depende. Hay algunas formas clínicas en las que aparecen los síntomas y después retroceden, que esa es la ventana nuestra de oportuna de investigar a fondo qué fue lo que pasó y evitar que vuelva a suceder una cosa similar. Pero otras veces uno llega tarde, no lo puede resolver y empieza a lidiar, digamos, con las secuelas. Eso desde el punto de vista personal para un enfermo es terrible, es demoledor y además tiene esta patología, es brusca y son individuos que de pronto vienen desarrollando una vida perfectamente normal y de golpe, de un día al otro, cambia definitivamente y para siempre su estatus vital en su relación laboral, familiar, se modifica todo a punto de partida de secuela vascular. Entonces, como una vez
que se constituye este problema y es grave, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero muchas veces estamos lidiando con las secuelas que tiene el enfermo. Volvemos al inicio de la pregunta, es fundamental la prevención. Exactamente, evitar quería que apuntar. pase esto. Para que haya un problema de esta naturaleza tiene que haber distintos factores multicausales, pero algunos muy evidentes Sí. y muy fáciles de corregir, Claro. especialmente para quienes padecen otro tipo de problemas, como decías tú, la hipertensión, que puede ser un factor desencadenante. Es el número uno. Ahí está. Quería que tú me precisaras un poco dónde hay que ponerle el énfasis, dónde hay que hacer el foco preciso para tratar de atenuar un posible accidente cerebrovascular. Está. Bueno, por las personas que viven, digo, en situaciones de mayor riesgo, ¿quiénes son y qué patologías tienen? Ahí entramos en el análisis de lo que llamamos los factores de riesgo vascular. Están los que se llaman factores de riesgo modificables y los no modificables. No modificables, el propio término desalienta, son no modificables, puede ser la edad, puede ser de pronto a veces se considera más de riesgo el sexo masculino, la carga genética que tenga el paciente, todas esas cosas no podemos modificarlas demasiado. Pero sí existen los factores que son los más importantes en definitiva, los factores de riesgo vascular modificables. El factor de riesgo número 1 en la patología cerebrovascular es la hipertensión arterial. El diagnóstico precoz de la hipertensión arterial ni siquiera tengo la formación médica general para ser un experto en hipertensión arterial, pero los controles periódicos, toda consulta de cualquier paciente en policlínica, sobre todo de medicina general, los médicos de familia tienen que hacer controles de tensión arterial. El propio paciente se puede controlar la tensión arterial en domicilio o en la farmacia o en el sistema de emergencia móvil, y si se diagnostica una hipertensión arterial, dale la trascendencia que tiene. Las estrategias de tratamiento son varias, ejercicio, dieta, medicación antihipertensiva, pero hay que conceptualizar, sin transformarlo en una obsesión, no me controlo 5 veces por día la presión, eso creo que tampoco es correcto, es bueno, pero sí buscar la hipertensión, controlarse la tensión arterial, y si se detecta la hipertensión arterial, tratarla con las medidas que el médico le va a aconsejar como más correctas al paciente. Las cosas más devastadoras, los ataques cerebrovasculares más graves y las lesiones más importantes las vemos en general en individuos que son hipertensos, que no se controlan, que no toman la medicación. La hipertensión es fundamental no es una cosa muy compleja. El diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión es relativamente simple. Esa, digamos, es la principal causa. Sí. ¿Y cuáles otras le siguen en rango de importancia? Que a veces tampoco le damos mucha significación y forman parte de nuestra vida y están mal. El tabaco, yo pondría en segundo lugar, no sé si epidemiológicamente es exactamente el segundo lugar, pero bueno, el tabaco por facilidad, digamos, de poder, facilidad entre comillas, para el paciente no es fácil, digo, pero uno rápidamente puede hacer diagnóstico de tabaquismo. Hay policlínicas de tabaquismo, hay gente que se dedica, sobre todo la gente de neumología, que se dedica a ayudar a los enfermos a dejar de fumar. El tabaco tapa las arterias, es un factor de desarrollo aterogénico muy poderoso, muy importante. La diabetes, por supuesto, de sus dos formas, la diabetes que requiere insulina y la que no, es un factor de riesgo importante. Y después, por supuesto, lo que tiene que ver con el perfil lipídico, el colesterol, los triglicéridos, también el ácido úrico, el estilo de vida del enfermo, el individuo que es sedentario, que no hace ejercicio, que es un estresado. Bueno, todo eso es un cóctel de peligro, no de acá a mañana, pero a lo largo del tiempo, si el individuo es hipertenso y no se controla, y trabaja como loco, y si vive estresado, y fuma, porque además como estresado fuma, y ese enfermo cae en el riesgo no solo de ataque cerebrovascular, sino de enfermedad vascular en general, infarto de miocardio, etc. ¿En qué edades es más frecuente ver este tipo de...? Y se ve sobre todo, se ve el ataque cerebrovascular se ve en la gente joven. Cuando lo vemos, no quiero decir que sea lo más frecuente en gente joven, se ve en los pacientes añosos, ¿no? Cuando decimos joven, más o menos en qué edad estamos Nosotros hablando? definimos stroke en el joven un poco arbitrariamente de 45 años para abajo. Es un poco, si se quiere, arbitrario. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un enfermo tiene 44 años, para nosotros sería un stroke en el joven. Pero ese paciente de 44 años es un hipertenso, es un diabético, fuma, trabaja como loco. Y en realidad ese individuo tiene 44 años, pero conceptualmente se comporta como un enfermo añoso, en cuanto a que probablemente su sector arterial o su árbol vascular debe estar enfermo. Pero el concepto de stroke en el joven, más allá de un número arbitrario, pasa por el hecho de que son enfermos en los cuales no están operativos esos factores de riesgo vascular y que uno tiene que salir a buscar otras cosas. Que no quiero entrar demasiado en el stroke en el joven. Es un capítulo aparte y que lo vivimos no excepcionalmente. Vemos mucho ataque cerebrovascular en el joven. Lo habitual es que sean pacientes añosos
la propia edad envejece el sistema arterial. Y cuando operan además todos estos factores de riesgo, es la población en que los vemos. Sí, claro. ¿Y los tratamientos? Bien, vuelvo al punto inicial. El tratamiento fundamental es la prevención. Supongamos que realmente el enfermo cae ya no en lo que llamamos prevención primaria, sino que estamos lidiando con un enfermo que tuvo un ataque cerebrovascular. Si yo te digo, si yo te muestro, ¿no? Te muestro una uva y te muestro un melón, vos me dirías, ¿en qué se parece uno al otro? En poco, ¿no? No tienen, son diferente tamaño, forma, color, textura, sabor, son bien diferentes una cosa de la otra, y en realidad, si nos ponemos estrictos, son dos frutas, es así. En el ataque cerebrovascular pasa una cosa similar. Los ataques cerebrovasculares pueden ser una cosa mínima y que el enfermo tiene una pérdida de fuerza en la punta de los dedos, y eso es un ataque cerebrovascular. O el enfermo puede estar desesperadamente grave, al borde de la muerte, en coma, que hay que intubarlo, ventilarlo porque tuvo una enorme hemorragia intracraneana, y eso es un ataque cerebrovascular. O sea, el espectro de presentación clínica y de causas productoras es amplio. El abordaje puede llegar a ser complejo, y la terapéutica o los estudios complementarios que se solicitan y el tratamiento depende de lo que le está pasando al enfermo. Para después de la pausa vamos a profundizar un poco más en eso y en la manera en la que ustedes como hospital, como estructura, trabajan a nivel de Montevideo, la región metropolitana, con todos estos factores y con todas estas realidades. Okay. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley se promueve la alimentación saludable de todos los niños y adolescentes, de escuelas y liceos, públicos y privados. Mediante la educación temprana y la disponibilidad en los centros de enseñanza de alimentos saludables, se fomenta la incorporación de hábitos de alimentación sanos para una mejor calidad de vida. Conoce más en impo.com.uy/alimentación saludable. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la violencia doméstica tiene muchas formas y todas limitan el libre ejercicio de tus derechos. Contás con una ley que protege tu integridad física y emocional, tu libertad y tu seguridad. No te calles, la violencia doméstica es un delito. Denunciala. Conoce más en impo.com.uy/violencia doméstica. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con el doctor Andrés Boero. Te preguntaba hace un instante, bueno, por la forma de abordar cuando ya la patología está presente, los distintos tratamientos. Tú ponías ejemplos muy claros, muy significativos de que los abordajes son en función de la dimensión del accidente cerebrovascular. Pero ¿cómo se están proyectando para poder atender esa demanda creciente de la que tú hablabas, que se ve con frecuencia en este Hospital Maciel, donde estamos realizando esta entrevista, para poder dar una atención completa y lo más acabada posible a los problemas que te plantea hoy la realidad en la zona metropolitana, Montevideo, San José de Canelones? Sí, desde el punto de vista del tratamiento, creo que está bueno separar dos partes o dos áreas. Uno, que es el tratamiento urgente, emergente, rápido. La primera respuesta. La primera respuesta, que ahí necesito 2 minutos para aclarar algunos conceptos que son re importantes y que es lo que venimos trabajando hace un tiempo con la doctora Pérez, que es la jefe de nuestro servicio, que tiene que ver con la trombolisis y con el tratamiento trombolítico, que ahora les aclaro. Si consideramos la otra parte, digamos, de tratamiento, no ya la parte ultra urgente o emergente, es donde, en definitiva, si me preguntan cómo se trata un ataque cerebrovascular, yo les puedo decir, bueno,
A ver, pensemos, si el enfermo lo que tiene es una placa de ateroma, colesterol, en la carótida, que es la arteria que va al cerebro, se le tapó la arteria o largó un chumbito, un coagulito desde la placa de ateroma al cerebro. ¿Qué puedo hacer yo por ese enfermo? Le puedo dar remedios que estabilicen esta placa, que no haya problemas en la placa. Y esos son remedios muy simples, es la aspirina o la atorvastatina, que es un remedio que controla el colesterol, pero además hace que esta placa se quede quieta, que no complique. Puede ser nada más que eso lo necesario para ese enfermo, darle un poquito de atorvastatina, un poquito de aspirina y lo controlamos con estudios de cuello en forma periódica y no hay que hacerle más nada. Pero también puede ser que lo que tenga acá sea como para que yo tenga que llamar al cirujano vascular y preguntarle y decirle, ¿y esto lo podemos resolver de una manera quirúrgica? Se puede abrir la arteria, sacar la placa de ateroma, endarterectomía se llama, y bueno, hay un subgrupo de pacientes que se favorecen de la endarterectomía. O sea que estamos hablando desde el punto de vista de tratamiento de darle pastillas a un subgrupo de enfermos, de llamar a un cirujano para que resuelva un problema arterial en otro subgrupo de enfermos. Puede pasar que el enfermo en realidad tenga un problema de corazón, una arritmia, el ritmo cardíaco en vez de ser regular, normal, es desordenado, desorganizado, y eso hace que se pueda formar un coágulo dentro del corazón, un coagulito. Ese coagulito dentro del jet circulatorio de la aurícula, el ventrículo, la aorta, puede desprenderse y salir del corazón, y cuando se desprende y sale del corazón, en general por razones anatómicas, de flujo, de velocidad de flujo, se va para arriba, sale y va para arriba. ¿Y dónde termina? En el cerebro. Ese enfermo que tenía un coagulito y que terminó en el cerebro, capaz que a ese enfermo le tengo que dar un remedio para que no se le formen coágulos al corazón, que no es la aspirina, que son los anticoagulantes. O sea, que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico racional de situación del enfermo. La lesión cerebral es el denominador común. ¿Qué fue lo que la produjo? Es el objetivo de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a depender de lo que encontremos como causa productora del ataque cerebrovascular. Es amplio el tema. Si volvemos a lo otro, que es en lo que más nos importa, cuando hablamos, no dejemos de lado las hemorragias, no arterias que se rompen, sino arterias que se tapan. Cuando se tapa una arteria, la consecuencia inmediata en el enfermo es que la zona del cerebro que recibe la sangre de esa arteria tapada, esa zona del cerebro deja de funcionar. Deja de funcionar. ¿Y qué factores provoca? Eso significa que el enfermo, por ejemplo, deje de hablar y pierda la fuerza del lado derecho, si ese área del cerebro es un área frontal, no importa dónde, pero un área que nosotros la conocemos, que sabemos cuál es. Es más, cuando el enfermo viene que no puede hablar y que perdió la fuerza, yo sospecho que el área del cerebro que anda mal es esta. Y a su vez yo me pregunto, a esta área del cerebro, ¿qué arteria le está dando la irrigación? Tal, porque yo la conozco. Y la siguiente pregunta, y que es la más importante, ¿qué le pasa a esa arteria? ¿Qué pasó con esa arteria? ¿Por qué se tapó esa arteria? Pero bueno, una vez que la arteria se tapa y la sangre no llega, el cerebro no funciona. Que no funcione no quiere decir que esté muerto. Y acá ahí está el concepto importante. Cuando la arteria se tapa y el cerebro deja de funcionar, puede llegar a ser una catástrofe y morir las neuronas. Mueren las neuronas y el enfermo tiene un déficit pesado. Pero a veces la arteria sola, así como se tapa, se destapa. Son cosas que suceden en forma espontánea. ¿Sola ella por sí misma? Sola ella, no todos, pero a veces... ayuda de medicación. Y el organismo es sabio. El organismo, así como tiene sistemas de coagulación, tiene sistemas de anticoagulación, endógenos, fisiológicos, que a veces actúan y se destapan en forma espontánea. Cuando se destapa, ese área que no tenía sangre y que no funcionaba, se restablece la circulación y se restablece la función y el enfermo se recupera. Esto lo vemos todos los días, no es una cosa excepcional. Pero cuando se tapa y no se restablece la circulación y pasan minutos y minutos, toda esa zona que estaba ahí más o menos no funcionante, en penumbra, puede terminar muerta. Y ahí es donde surge una oportunidad de tratamiento, si actuamos bien y rápido. ¿Qué periodo de tiempo tengo para actuar bien y rápido? Cortísimo. Las neuronas no bancan mucho sin oxígeno.
Los plazos, la idea del tratamiento de urgencia es darle al individuo, identificar los pacientes que son candidatos a este tratamiento, y nosotros podemos ponerles una vía venosa periférica, colgarles un suerito con una sustancia, con un producto adentro, que se da, no es ninguna cosa de ultra complejidad, se le coloca una vía periférica y se le administra por infusión una sustancia que lo que hace es romper el coágulo que tapó la arteria. Se hace la trombolisis. Si nosotros actuamos bien y rápido, rompemos el coágulo, se reperfunde el área y eso que estaba en penumbra lo rescatamos, y el enfermo, a veces rápido, a veces un poco más en diferido, recupera, no pierde la función porque no muere el cerebro. Ahora, si nosotros llegamos tarde, los plazos que manejamos es idealmente dentro de las primeras 3 horas de inicio del problema. Hay 1 millón de estudios a nivel internacional, ¿no? Con estos tratamientos. No son nuevos, son nuevos acá, no son nuevos en el mundo. 4 horas y media en algún subgrupo de pacientes se puede llegar a aceptar. El asunto es que cómo logramos nosotros que dentro de las primeras 3 horas lo captemos, lo traslademos, lo estudiemos y tengamos el fármaco disponible para administrar. Ahí parte de la pregunta: ¿cómo ustedes se distribuyen para una población muy grande, muy abarcativa? Estamos hablando de Montevideo, de Canelones, una parte de San José, área metropolitana, con distancias muy diversas hacia los puntos de recepción de los enfermos. ¿Cuál ha sido un poco la mecánica que han aplicado para dar respuesta rápida, ya que los plazos son tan perentorios, ¿no? Sí. Son perentorios incluso por el hecho de que si uno aplica estos tratamientos fuera de plazos o en los pacientes equivocados, puede provocar daño al enfermo, puede provocar daño. Nosotros tenemos una ventaja, por lo menos en Montevideo, que somos un área no demasiado extensa, no es demasiado grande, una densidad de población importante, y disponemos de algo que es extraordinario, que es un sistema de emergencias médicas móviles que actúan en forma rápida. Podrá haber algún problema, alguna objeción, algún inconveniente alguna vez, pero globalmente tenemos un sistema de atención con médicos en domicilio y de traslado, que un traslado, por más lejos que esté en Montevideo, a cualquier centro de referencia, no puede demorar más de 30 o 40 minutos. O sea que con eso contamos con una gran ventaja. ¿Cuál es el cuello de botella? Primero, tenemos que informar bien a la población, es de esto se trata justamente. La población tiene que saber cuáles son los síntomas de alarma, que tiene que agarrar el teléfono y tiene que poner sobre aviso a un sistema de emergencia médica móvil. La respuesta, el telefonista o quien sea, tiene que entender lo que está pasando, tiene que transmitir la información en forma rápida. El médico que recibe el llamado tiene que comprender que podría tratarse de un enfermo candidato a la trombolisis. La unidad tiene que trasladarse en forma rápida. Nosotros venimos haciendo cursos, ya hemos hecho varios cursos en los que participamos con las emergencias móviles, tratamos de instruir a los colegas a hacer las cosas lo más rápido posible, no demorar demasiado. Por eso además también tienen convenios de atención, ¿no? Y ahí es que se establece, en realidad en el día de hoy, por lo menos para salud pública, y estamos haciendo tratamiento que es trombolítico, lo estamos haciendo acá en el Hospital Maciel y lo está haciendo el Hospital de Clínicas, y de alguna manera hay una distribución geográfica. Dividimos geográficamente en dos la ciudad. El paciente que esté más cerca del Hospital de Clínicas va a ser referido al Hospital de Clínicas y el que esté más cerca del Hospital Maciel aquí. Es más, esto para los pacientes de ACE. Sí, este convenio es de ACE. De hecho, esto ha sido también mucha política nuestra de entusiasmo de todo el equipo de neurología, de todos los residentes del hospital. O sea, hubo una movida fuerte, importante, y creo que lo logramos con trabajo, en definitiva, que se estén haciendo trombolíticos en el Clínicas, que hay un grupo muy bueno y muy fuerte trabajando en el Hospital de Clínicas y nosotros acá, ha sido gracias a nuestro entusiasmo y a las ganas de hacer las cosas bien. Y en definitiva, traer rápido al enfermo, que la consulta sea rápida, que el traslado sea rápido y que el proceder intrahospitalario tiene que también ser rápido. Tenemos que tener una tomografía rápida,
tenemos que disponer de un área donde infundir el trombolítico, contar con infraestructura porque se complica, hay complicaciones por supuesto, pero creo que el tratamiento trombolítico hace tiempo, pero ha cambiado un poco. Antes, cuando yo era estudiante, un paciente que tenía un ataque cerebrovascular era ir, ver lo que tenía clínicamente, hacer disquisiciones teóricas, la lesión está acá, está allá, el mejor era el que decía la lesión es tal y después la tomografía lo corroboraba, aplauso, cosas, y el paciente iba para la sala a fisioterapia y a otra cosa. Eso cambió radicalmente. Tenemos tratamientos efectivos. No todos los pacientes son pasibles de trombolisis, es un subgrupo. No vemos 5 pacientes por día, no es así. Pero al que es el candidato y cae en forma y tiempo y se le hacen las cosas en forma correcta, se le cambia el futuro. Andrés, ha sido un verdadero gusto para hacer este primer enfoque, este primer análisis, que digamos que era pertinente. Como tú decís, es la tercera causa de muerte, es muy importante. Y hay además distintas formas de poder captar la enfermedad y tratarse a tiempo. Y saber cuáles son los factores de riesgos y cómo combatirlos. Gracias por habernos permitido conocer con tanta precisión, con tanta claridad además, que no es fácil para un médico poder expresarse de esa forma para que todos podamos entenderlo. Muchas gracias y nos estaremos viendo. Un placer. Amigos, hasta aquí este nuevo reportaje en Otras Miradas, como siempre, desde Miradas desde el Sur.